Quiero darle la bienvenida en el estudio en Quito a Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Liz. Gracias por la entrevista. Bueno, no fue con 70, sino con 86 votos a favor, siendo la tercera, como dicen, la vencida, que se aprobó este proyecto de ley de defensa de la dolarización. ¿Qué camino queda marcado entonces con esto de aquí, ministro, ya para el próximo gobierno? Considerando que ya a este gobierno pues le queda menos de un mes en el poder. Bueno, tenemos un resultado favorable. Como usted bien anota, 86 votos a favor, 40 en contra, una abstención, pero lo de fondo es que la ley va a estar próxima a ser ley de la República, y esto significa un adelanto, un tema favorable para el país. El Ecuador se beneficia con la ley, se va a transparentar la información del Banco Central, se va a poder tener claridad sobre el respaldo de los pasivos, de los depósitos frente a las reservas, se va a poder tener un Banco Central técnicamente independiente que pueda cumplir el rol que le corresponde. Se va a evitar que el día de mañana se le preste plata al gobierno con recursos que no le pertenecen al gobierno que esté en funciones. Es decir, creo que es un adelanto importante, positivo y favorable para el Ecuador, para beneficio futuro. Así que desde ese punto de vista me siento muy satisfecho de lo que se pudo lograr. La perseverancia creo que en estos temas son importantes, y hay que reconocer también el agradecimiento a la Asamblea, a aquellos que apoyaron este proyecto de ley, porque esto no es un triunfo del gobierno ni del ministerio, esto es un beneficio para el Ecuador, y en ese sentido vamos a seguir caminando en esa línea. El programa económico se mantiene, seguimos con unas metas por revisarse al cierre de este mes de abril, que son las que rigen para el primer desembolso de este año con el Fondo Monetario, y estamos también absolutamente abiertos a conversar con las nuevas autoridades para que haya una transición ordenada y darle al país una ruta de tranquilidad. Lo importante es que haya constancia, hemos puesto ya un norte, hemos puesto un horizonte por donde transitar, y esperemos pues que la nueva administración siga esa tónica para darle al país la calma que requieren en el tema económico. Bueno, con eso se cumple uno de los objetivos que tenían ustedes como gobierno, que era dejar encaminado ya esta ley, ¿no? Usted acaba de hablar de que también se cumple un requisito para lograr que ese desembolso del Fondo Monetario Internacional. Se había dicho antes de la aprobación de la ley que lo que se tenía previsto inicialmente es que sea justamente ahora en abril. ¿Cuándo podría darse ese nuevo desembolso? Bueno, usted conoce que los desembolsos tienen que ser aprobados por el directorio del fondo, y para que sea aprobado el equipo técnico que le hace el seguimiento al convenio con Ecuador tiene que emitir un informe. Ese informe está en función de las cifras, en este caso al cierre de abril, pero no son solamente cifras del gobierno central, es de todo el sector público, es decir, gobierno central más gobiernos seccionales, más Seguro Social, más Petroecuador, más todo lo que es lo que se llama el sector público no financiero. Y esa información normalmente sale con un poco de rezago. Esto probablemente se consiga a finales de abril, principios de mayo, tal vez mediados de mayo, con lo cual, principios de junio, mediados de junio, con lo cual es mucho más difícil alcanzar a que el desembolso se lo realice en esta fecha. Sin embargo, el Fondo Monetario está en una actitud muy abierta, muy flexible, y el nuevo gobierno o el equipo que se designe para ello probablemente converse con el equipo del fondo también, y en esas circunstancias eventualmente pedirán, no sé, algún ajuste al programa, están en su derecho, y esto atará a ese resultado el desembolso del fondo. Entonces yo lo que le podría decir es que hasta donde se puede ver el proceso continúa, el convenio sigue, creo que el desembolso va por buen camino. Lo que más bien está en discusión es la fecha. Nosotros no estamos trabajando como que entre el desembolso en esta administración. Todos los números con los que hemos trabajado y las acciones que hemos desarrollado es para poder cumplir con todos los requisitos de liquidez para poder salir, pero obviamente hacia adelante ya será responsabilidad del nuevo gobierno.
Ya queda el camino entonces marcado para una nueva negociación, es lo que entenderíamos para el gobierno del presidente electo Guillermo Lasso. Hace unos días conversaba con usted sobre la aprobación también de la Ley de Educación Intercultural que establece este incremento en el salario de los maestros, que desde el gobierno ha sido reconocido es un incremento justo, pero sin embargo usted me decía cómo vamos a financiar 3.000 millones que significa ese pago a los maestros. Usted lo calificaba como inviable y decía tendríamos que elevar el IVA en algunos puntos para poder cubrir eso. Ahora resulta que debido a esa posición, desde la UNE lo califican como enemigo de ellos y persona no grata. ¿Cómo toma usted esa reacción? Bueno, Liz, estos son temas de los gajes del oficio, de la función. Yo he hecho lo que es responsable. Lo responsable es tener un programa económico en curso, preservar los acuerdos, darle viabilidad al país hacia adelante. Y sobre esa base es absolutamente inaceptable un incremento de gastos sin el financiamiento adecuado. Esta ley genera un incremento de gastos que no tiene el financiamiento. No solamente es el aumento salarial del mínimo para el sector del magisterio, es también la nueva forma de jubilación del sector. Y esto no solo tiene impactos en el presupuesto del Estado, esto tiene impactos en el ya complicado sistema pensional de la seguridad social. Entonces esto tiene una serie de impactos, inclusive algunos que mañana podrán presentarse. ¿Quién le dice a usted que mañana no vengan otros sectores y pidan también un sistema de jubilación especial o un mínimo de remuneración especial? El sector de la policía, de las Fuerzas Armadas, los médicos, las enfermeras, qué sé yo, puede haber una cola interminable de eso. Entonces, aquí no se trata de estar en contra del salario. Yo no estoy en contra del salario de los maestros, yo no estoy en contra de que ellos ganen más. Ojalá podrían ganar, no 1.000, $2.000 mínimo. Pero el problema no es ese, el problema es que no existe la capacidad económica para ello, y en eso hay que ser responsables y conscientes. Ahora, si esta actitud de defender el programa económico es calificada de una manera como ha calificado la UNE, digan lo que digan. Mi madre fue profesora también, yo no estoy en contra del sector. Mi madre también fue profesora de colegios fiscales y obviamente yo estoy a favor del magisterio, pero no puedo estar a favor de una decisión en contra. Pero ya está aprobada por la Asamblea. Entonces, ahora, ¿cuál es el camino? Porque hay algunas voces que dicen se pudiera quizás recurrir a algún recurso que declare inconstitucional lo aprobado, o por otro lado será analizar el camino de cómo hacerlo financieramente viable, pese a que eso incrementa ya el gasto. ¿Cuál va a ser entonces ahí la opción, ministro? Fíjese, solamente para hablar en números, si el cálculo es más o menos 3.000 millones del impacto de esta decisión, y asumamos que existe el consenso para subir el IVA del 12 al 18, 6 puntos, ¿a usted le parece técnicamente adecuado o correcto que todos esos 6 puntos destinemos a eso? ¿Solo a eso? Cuando el país tiene necesidades de toda naturaleza en múltiples sectores y con la demanda posterior que se va a hacer. Esto no es un problema, el país no tiene un problema de niveles salariales, a veces no se entiende esto. El problema que tiene el Ecuador es un problema de empleo. La gente no tiene trabajo, ese es el problema. Y en lugar de concentrar los esfuerzos por buscar cómo reactivo la economía para que más personas tengan un empleo digno y puedan pagar sus necesidades, estamos pensando cómo en un sector específico le generamos un valor adicional al salario. No tiene sentido, Liz. Entonces, hay que ser en esto consciente. Eso es lo que le decía, ministro. ¿Qué se hace ahora? Porque ya la Asamblea lo aprobó y no pensó en ese financiamiento, sino solamente en los otros sustentos. Y subir 6 puntos del IVA, usted sabe lo que eso generaría como reacción en el país. Entonces, es correcto, ¿cuál es ahora la alternativa viable? Yo simplemente he ilustrado con el tema del IVA para que se vea el impacto del problema. De aquí en adelante, sectores que se pueden ver afectados. ¿Quién es un sector que se puede ver afectado? Los jubilados de la seguridad social. Porque esto tiene un impacto en las cuentas pensionales del seguro, y esto pone mucho más en riesgo las pensiones, no solamente de los jubilados del magisterio, sino de todos los jubilados. Entonces, probablemente sectores como esos, que se vean afectados, eventualmente plantearán alguna demanda de inconstitucionalidad
porque es inconstitucional, no es que no es inconstitucional, es inconstitucional plantear incremento de gastos sin financiamiento. Además, le voy a decir algo, el que tiene iniciativa en la política económica es el gobierno, nadie más. No puede otra instancia, en este caso la Asamblea, hacer propuestas de esta naturaleza, como meterse en otros ámbitos como es el tema tributario. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que tiene que arreglarse por lo sano, porque si usted da paso a esto y asumiendo que se dé el financiamiento, cosa que sería irracional también, imagínese el precedente que estamos creando hacia adelante. Entonces, que quede claro, ni el gobierno ni yo en mi persona estoy en contra de los aumentos salariales del magisterio y de otro sector. Lo que estoy en contra es de hacer lo irracional y lo irresponsable. Y lo irresponsable es que esto prosiga porque simplemente no se va a poder cumplir. Y si se llegara a cumplir, sería un desastre en materia económica. Y ya al parecer le tocará al siguiente gobierno ver cuál va a ser la solución ante eso. Ahora, otra preocupación, y usted lo ha nombrado aquí varias veces, es lo que está pasando con el fondo de pensiones. Tal es el problema que hay una preocupación, valga la redundancia, sobre el pago de pensiones para el 2022. ¿Qué alcanzarán a hacer ustedes después de ese estudio que se ha realizado en este mes que les queda por delante, ministro, sobre ese problema específico? Bueno, este es un trabajo que se ha venido realizando hace algunos meses atrás, lo anticipamos en su momento, que íbamos a dejar 3 reformas para que sean analizadas y aplicadas las políticas y los correctivos por un siguiente gobierno. Una de ellas es esta reforma a la seguridad social en el ámbito pensional. Por cierto, ese no es el único problema en la seguridad social, tenemos el problema de salud también, pero se ha abordado el tema de pensiones. Tal como están las cosas, tal como está la realidad, esto demanda una reforma integral. Si no se hace esta demanda en un plazo no muy largo, aquí se han hecho algunas estimaciones que puede ser el 2022, ya podemos tener serios problemas de incumplir las pensiones a los jubilados. Entonces no podemos quedarnos cruzados de brazos. Aquí el que tiene que entrar en una reforma es el siguiente gobierno, con alguna propuesta a la Asamblea Nacional. Este es un tema obviamente sensible, pero no por ello no se lo deba abordar. Hay que abordarlo, porque si no hacemos nada, como digo, vamos a tener un problema y ya de otra naturaleza en un plazo no muy largo. Hay problemas que hay que revisar, ahí en el diagnóstico están establecidos los problemas, hay realidades que son incompatibles con sistemas de seguridad social de otros países, hay realidades claras en el Ecuador. Le doy solamente un ejemplo, la tasa de crecimiento demográfico ha bajado en el Ecuador, es mucho menor y por lo tanto los que se incorporan como aportantes en número es menos que los que se jubilan. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida ha subido en el país. Ahora la expectativa de vida de un jubilado, si se jubila a los 60 años, es 23, 24 años más, cuando eso hace pocos años antes era de un periodo de 10, 12 años. Es decir, hay muchas más personas que mantener, pongámoslo entre comillas, como jubilados de la seguridad social. Y si usted no tiene el volumen de aportantes suficiente, simplemente no va a poder cubrir. Ya no se trata de que a futuro es el problema, ahora estamos hablando de que ahora, casi hoy, es el problema. Y no podemos seguir desinvirtiendo en la seguridad social para cubrir los huecos todos los meses. Entonces, este es uno de los problemas. El otro del aporte del 40%, es justo, es legal, todo lo que usted quiera, pero si usted transporta el 40% hacia adelante, también es un tema que hay que revisar. No me refiero a que no hacerlo, sino la forma como se pueda cubrir esa necesidad de las pensiones. Entonces, hay muchos temas que tienen que ser abordados. Nosotros probablemente, Liz, no vamos a alcanzar a cubrir esto, porque esto tiene que ser una propuesta a la Asamblea. Y yo creo que es mucho mejor que un nuevo gobierno, con la frescura que le da el inicio de sus funciones, pueda entrar a proponer alternativas en esta materia. Termino con esto, ministro. Si bien usted no formó parte del gobierno del presidente Moreno de los 4 años, pero este es un problema que viene, según lo que dice el mismo estudio presentado, desde el 2014 ha ido pues generándose un déficit y sosteniendo eso, y entra a tal punto el 2021 donde decían las cifras que hay un déficit de más de $2.000 millones.
no se atendió el problema antes, se lo deja para el final. Usted desde que asumió sí dijo establecer ese compromiso de las 3 reformas, pero como digo, es un problema que estaba ahí ya desde hace 7 años atrás y ahora pues llegamos a eso de que se corre el riesgo incluso de que para el próximo año, si no se toman medidas, no se pudiera pagar o dar cumplimiento a esas pensiones, al pago de esas pensiones. Es correcto, Liz, este es un problema de bastantes años atrás. Fíjese, le doy un dato. Había que revisar cada 5 años la edad mínima de jubilación. Nunca se revisó. Nunca se revisó. Los informes actuariales tampoco han estado al día. Entonces hay una cantidad de situaciones que complican esto. La irresponsable decisión, por ejemplo, de incluir en beneficiarios de salud a los hijos de los afiliados. No porque no se merezcan, sino porque se le entregó esa responsabilidad al seguro sin los recursos, sin el financiamiento, que es otro problema que tenemos también. Entonces se han ido acumulando una serie de acciones que han desembocado en una realidad en este momento que demanda una reforma integral. Y claro, yo me hago responsable por mi periodo, no puedo responder por otras fechas, pero ya estamos donde estamos, Liz. Entonces ahora toca tomar las decisiones y le toca al nuevo gobierno abordar este tema, que es un tema, como dije, difícil políticamente inclusive, pero hay que abordarlo, no queda otra. Cada vez van surgiendo más situaciones que tendrán que enfrentar el gobierno electo de Guillermo Lasso. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana con este análisis de temas importantes para el país. Gracias. A usted muchas gracias, Liz.